Sabrina subió lentamente las escaleras de la vieja casa donde había pasado su infancia. Cada escalón crujía bajo sus pies con una melodía familiar, recordándole los años despreocupados que había pasado aquí con sus padres. Acababa de regresar de un viaje de 3 días a casa de su mejor amiga Margaret, en el pueblo de al lado, donde había intentado alejarse de la rutina diaria y de los problemas en su relación con Christopher. Últimamente, algo había cambiado entre ellos. Christopher trabajaba hasta tarde, a menudo no contestaba al teléfono, y cuando volvía a casa parecía distante y tenso. Sabrina lo achacaba al estrés laboral. Él trabajaba como asesor financiero para una gran empresa, y el último trimestre había sido especialmente estresante. Cuando llegó al cuarto piso, Sabrina se quedó helada. Había cajas de cartón y varias bolsas grandes en la puerta del apartamento de sus padres. De detrás de la puerta llegaban voces desconocidas y el sonido de muebles siendo reordenados. «Disculpe», dijo una voz de hombre, y un joven con mono de trabajo pasó junto a ella cargando un gran cuadro. Sabrina sintió que el corazón se le aceleraba. Sin duda, algo iba mal. «Perdone», le dijo al hombre, «¿qué está pasando? Este es mi apartamento». El hombre se detuvo y la miró sorprendido. «¿Es suyo?» «No, señora. Estamos ayudando a los nuevos propietarios a mudarse. El señor y la señora Anderson compraron este apartamento la semana pasada». Sabrina sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «Debe de ser un error. Este piso es mío. Lo heredé de mis padres hace 2 años». En ese momento, una elegante mujer de mediana edad salió del apartamento. «Oh, ¿usted debe ser la señora Holland?», preguntó con una sonrisa comprensiva. «Su marido me avisó de que podría pasarse por aquí. Soy Elizabeth Anderson. Le compramos este piso la semana pasada. Todos los papeles están en regla». Sabrina sintió que se le iba la sangre de la cara. Yo no vendí nada. No firmé ningún documento». La señora Anderson enarcó las cejas, sorprendida, pero su marido proporcionó todos los papeles necesarios. Su firma fue certificada ante notario. Lo comprobamos todo con un abogado. Sabrina se tambaleó hacia atrás y se apoyó en la pared. Unas manchas negras se agolparon ante sus ojos. Sacó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Christopher. Saltó el buzón de voz. «Necesito ver los papeles», susurró. La señora Anderson vaciló. «Quizá debería hablar con su marido. Dijo que usted estaba al tanto de la venta». «Mintió», replicó Sabrina con brusquedad, sintiendo que el miedo daba paso a la ira. «Yo no firmé nada. Es el piso de mis padres. Ellos me lo legaron». En ese momento, un hombre alto y canoso, el señor Anderson, salió del apartamento. «¿Pasa algo, querida?», le preguntó a su mujer. «Esta mujer dice que no sabía que se vendía el piso», respondió en voz baja la señora Anderson. El señor Anderson frunció el ceño. «Señora Holland, hemos pagado el precio completo. Tenemos todos los documentos compulsados. Su marido actuó en su nombre en virtud de un poder notarial». Sabrina sintió un nudo en la garganta. «Nunca le di un poder notarial. Jamás». Volvió a intentar llamar a Christopher. Volvió a saltar el buzón de voz. «Voy a llamar a la policía», dijo con decisión al marcar. La señora Anderson le puso una mano en el hombro. Quizá debería hablar primero con su marido. Quizá sea un malentendido. Sabrina soltó la mano. «¿Un malentendido? Vendió el piso de mis padres sin mi consentimiento. ¿Cómo ha podido hacer eso?». En ese momento sonó su teléfono. «Christopher, ¿dónde estás?», siseó al teléfono. «¿Qué has hecho?». «Sabrina, cariño, cálmate», dijo él con la voz tensa. «Te lo explicaré todo. Es por nuestro futuro». «¿Futuro?». Sabrina sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. «Has vendido el único recuerdo que tengo de mis padres. ¿Cómo has podido?». «Nos vemos en casa», dijo Christopher rápidamente. «Te lo explicaré todo. Por favor, no hagas ninguna estupidez».
Sabrina miró a los angustiados Anderson, a los trabajadores que seguían trayendo sus pertenencias, a las familiares paredes de la entrada donde había pasado su infancia. «Vendréis aquí inmediatamente», dijo con firmeza. «Ahora mismo, o llamaré a la policía». Hubo una larga pausa. «De acuerdo», respondió finalmente Christopher. «Estaré allí en 20 minutos». Sabrina se sentó en las escaleras con las manos en la cabeza. Los recuerdos se agolpaban en su memoria. Su madre regando las flores del alféizar, su padre leyendo el periódico en su sillón preferido, la fiesta de su 16º cumpleaños, las últimas navidades juntos antes de morir en aquel terrible accidente. La señora Anderson le trajo un vaso de agua. «No lo sabíamos», dijo en voz baja. Su marido dijo que habían decidido vender el piso juntos para comprar una casa en el campo. Sabrina sonrió con amargura. «Nunca lo hablamos. Jamás». Los 20 minutos se hicieron eternos. Por fin apareció Christopher, con un traje caro y un maletín. Cuando vio a su mujer, dudó un momento y luego se acercó rápidamente. «Cariño, hablemos en casa». Sabrina se levantó, temblorosa. «No, hablaremos aquí y ahora. ¿Cómo has podido? ¿Cómo te atreves a vender el piso de mis padres?» Christopher lanzó una rápida mirada a los Anderson. «Es un asunto personal. No deberíamos discutirlo delante de extraños». «¿Extraños?», rió Sabrina histérica. «Les has vendido mi piso. ¿Cómo lo has hecho? ¿De dónde has sacado mi firma?» Christopher intentó cogerla de la mano. «Sabrina, escucha. Hice esto por nosotros. Tengo un gran plan de inversión. Este dinero nos traerá...» «Enséñame los documentos», le interrumpió Sabrina. «Ahora». Christopher vaciló. «Están en la caja de seguridad». «Mentiras», siseó Sabrina. «Todo es mentira. Voy a llamar a la policía». Sacó el teléfono, pero Christopher se lo arrebató de la mano. «Basta de histeria. Soy tu marido y tengo derecho a tomar decisiones por nuestra familia». Esta explosión de ira, tan poco característica del siempre equilibrado Christopher, hizo que todos se quedaran helados. El señor Anderson dio un paso adelante. «Quizás deberíamos mostrar nuestras copias de los documentos». Christopher se volvió bruscamente hacia él. «Eso no es asunto suyo. El trato está cerrado». «No», dijo Sabrina con firmeza. «Esto es un fraude. Yo no he firmado nada y lo demostraré». Extendió la mano. «Devuélveme mi teléfono». Christopher aferró el teléfono. «Sabrina, sé razonable. Piensa en nuestro futuro». «¿Qué futuro?», susurró ella. «Lo has arruinado todo, todo». En ese momento, una anciana vecina, la S.R.A. Thompson, entró en el edificio. Vio la escena y se detuvo. «Sabrina, cariño, ¿qué ha pasado?» S.R.A. Thompson. Sabrina se volvió hacia ella con lágrimas en los ojos. «Por favor, llame a la policía. Mi marido ha vendido el piso sin mi consentimiento». De repente Christopher le tiró el teléfono y se dirigió rápidamente hacia la salida. «Haga lo que quiera, pero no digas después que no intenté explicártelo todo». Sabrina lo vio marchar sintiendo que su mundo se derrumbaba. Llamó a la policía con dedos temblorosos. «Hola, quiero denunciar un fraude. Mi marido vendió mi piso sin mi consentimiento». La señora Thompson la abrazó y le susurró palabras de apoyo. Los Anderson permanecieron en silencio, claramente conmocionados por la situación. Sabrina sintió que las lágrimas la invadían de determinación. Ella lucharía. No permitiría que le arrebataran el último recuerdo de sus padres. Pero en el fondo, sabía que esto no era más que el principio. Algo le decía que la venta del apartamento era solo la punta del iceberg, y que la verdad que le esperaba sería aún más dolorosa. El coche de policía llegó 15 minutos después. 2 agentes empezaron a interrogar a todos los presentes y a tomar declaraciones. Sabrina intentó mantener la calma mientras respondía a sus preguntas, pero cada palabra le resultaba difícil. «¿Cuándo estuvo en el apartamento por última vez?», preguntó uno de los agentes.
Hace 4 días, antes de ir a ver a mi amiga, respondió Sabrina. Todo estaba en su sitio, todas las cosas, fotos, documentos. De repente dejó de hablar, al darse cuenta de algo importante: los documentos. Todos los papeles importantes estaban en la caja fuerte: la escritura de la propiedad, el testamento de sus padres. La señora Thompson le apretó la mano. No te preocupes, cariño, lo solucionaremos. Pero Sabrina ya comprendía que no se trataba de una acción espontánea. Christopher lo había planeado todo, y ahora no solo tendría que recuperar su apartamento, sino también averiguar qué más le había estado ocultando durante todos estos años. Sabrina estaba sentada en la cocina del apartamento que habían alquilado, aferrada a una taza de café bien frío. Habían pasado 3 días desde el horrible descubrimiento. 3 días durante los cuales Christopher había intentado ponerse en contacto con ella, bombardeándola con mensajes en los que le pedía hablar. Ella no respondía. La policía abrió una investigación, pero advirtió de que el proceso podía llevar mucho tiempo, sobre todo si los documentos se ejecutaban efectivamente a través de un notario. Margaret, su mejor amiga, se sentó a su lado, hojeando los extractos bancarios que habían conseguido imprimir. «Algo no cuadra aquí», murmuró, marcando algunas transacciones con un rotulador. «Mira, aquí están los ingresos de la venta del apartamento, $495,000. Pero entonces...». De repente sonó el timbre. Sabrina se sobresaltó. Margaret se levantó. «Yo abro». Christopher estaba en el umbral, con el mismo traje que había llevado 3 días antes, pero ahora visiblemente arrugado. Su cara, normalmente perfectamente afeitada, estaba cubierta de barba incipiente y tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Sabrina», empezó, dando un paso adelante, pero Margaret se le adelantó. «¿De verdad crees que tienes derecho a presentarte aquí sin más?», preguntó fríamente. Christopher suspiró. «Margaret, por favor, necesito hablar con mi mujer. La mujer cuyo piso vendiste a sus espaldas». Margaret cruzó los brazos sobre el pecho. «Sabrina», llamó por encima de su hombro. «Te lo explicaré todo. Tengo un plan. Es la mejor inversión que podríamos haber hecho». Sabrina se levantó lentamente de la mesa. Le temblaban las piernas, pero su voz era firme. «Adelante. Quiero oírte explicar tu fraude». Christopher se dirigió rápidamente a la cocina, sacando unos papeles de su maletín. «Mira», los puso sobre la mesa. «Esto es un plan de negocio. He encontrado una oportunidad increíble para invertir en una cadena de comida rápida. En 1 o 2 años podremos comprar no 1, sino 2 de estos pisos». Sabrina miró los brillantes folletos, los gráficos y las tablas. Se sintió enferma al ver aquellos papeles. «¿Dónde está el dinero, Christopher?». Dudó un momento. «Ya he hecho el primer pago. Teníamos que actuar rápido, porque era una oportunidad única en la vida». Margaret, que había estado a su lado todo el tiempo, resopló. «¿Y cuánto has invertido?». «300,000», respondió Christopher, evitando la mirada de su mujer. «Pero esto es solo el principio. Pronto llegarán los primeros beneficios». «¿300,000?», susurró Sabrina. «¿Le diste a unos sinvergüenzas $300,000? No son ladrones», se indignó Christopher. «Son hombres de negocios serios. Ya tienen una cadena de restaurantes en la costa oeste. Ahora se están expandiendo hacia el este». Sabrina cogió uno de los folletos. «Golden Opportunity Investments». El logotipo recién impreso brillaba en el papel. «Enséñame el contrato», dijo en voz baja. «El que firmaste con esos empresarios serios». Christopher dudó de nuevo. «Está en mi despacho. Te lo traeré mañana». «Mentira». Sabrina tiró el prospecto al suelo. «Es todo mentira. No hay restaurantes, ¿verdad? ¿Dónde pusiste el dinero? Sabrina, tienes que confiar en mí». Christopher trató de tomar su mano. «Soy tu marido. Todo lo que hago es por nosotros. ¿Confiar?». Ella le apartó la mano.
Vendiste el apartamento de mis padres, falsificaste mi firma. ¿Y ahora hablas de confianza? Margaret se acercó a la mesa y cogió los extractos bancarios. Y aquí están las interesantes transferencias de los últimos 2 meses, pagos regulares por valor de $5,000. El número de cuenta empieza por... Christopher se volvió bruscamente hacia ella. Es información confidencial. No tienes derecho a... Tengo todo el derecho, gritó Sabrina. Es mi dinero, el dinero de la venta de mi piso. Nuestro piso, la corrigió Christopher. Estamos casados, lo tenemos todo juntos. Sabrina sintió que la ira le subía al pecho. ¿Juntos? Entonces, ¿por qué no me consultaste antes de venderlo? ¿Por qué falsificaste mi firma? Porque no habrías estado de acuerdo, gritó Christopher. Estás demasiado apegada emocionalmente a ese apartamento. No puedes olvidar el pasado. Estoy pensando en el futuro. ¿El futuro de quién, Christopher?, preguntó Sabrina en voz baja. ¿El nuestro o el tuyo? Él se calló de repente y el miedo brilló en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Sabrina cogió el teléfono y marcó un número. «Hola, detective Parker». «Sí, está aquí ahora mismo. ¿Puede venir?» Christopher se puso pálido. «¿Qué está haciendo?» «Lo que debería haber hecho de inmediato», respondió Sabrina. «Estoy desenmascarando tus mentiras». La siguiente media hora transcurrió en un tenso silencio. Christopher estaba sentado a la mesa, dando golpecitos nerviosos con los dedos. Margaret no se separó de Sabrina. Cuando sonó el timbre, todos se sobresaltaron. El detective Parker entró en la cocina con un expediente en la mano. «Señor Holland, me alegro de que esté aquí. Tengo unas preguntas sobre inversiones Golden Opportunity». Christopher se enderezó. «No estoy obligado a responder sin la presencia de mi abogado. ¿En serio?» El detective abrió la carpeta. «Entonces, quizá pueda explicarme por qué esta empresa se registró hace solo un mes y por qué su único director es un hombre que murió hace 2 años». Sabrina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué?» El detective puso algunas fotografías sobre la mesa. «Y aquí están las imágenes de las cámaras de vigilancia. Usted saca dinero de varios cajeros automáticos de la ciudad. Retira grandes sumas de dinero. Curiosamente, todos los cajeros están situados cerca del mismo hotel». Christopher se levantó furioso de su asiento. «Esto es una calumnia. Voy a demandarle». «Siéntese», le dijo tranquilamente el detective. «Tenemos una orden para comprobar todas sus cuentas. Y otra cosa interesante, billetes. 2 billetes a México para la semana que viene». Sabrina se balanceó, y Margaret apenas consiguió cogerla. «¿México? ¿Qué billetes?» Christopher se cubrió la cara con las manos. «No lo entiendes. Te lo explicaré todo». «Basta de explicaciones», gritó Sabrina. «¿Cuántas mentiras más? ¿Cuántas más?» El detective sacó las esposas. «Señor Holland, está bajo arresto por sospecha de fraude y falsificación». Mientras Christopher era conducido fuera del apartamento, se volvió hacia Sabrina. «Lo siento, estoy confundido». Pero Sabrina no escuchaba. Miró los extractos bancarios, los pagos regulares, la dirección del hotel. Empezó a formarse una imagen que no hacía más que empeorar. Margaret abrazó a su amiga. «Aguanta, lo resolveremos». «Estaba tan ciega», susurró Sabrina. Todos esos regresos tardíos del trabajo, llamadas misteriosas, corbatas y camisas nuevas. «No te culpes», dijo Margaret. «Engañó a todo el mundo». El detective volvió a la cocina. «SRA. Holland, vamos a necesitar su declaración. Y una cosa más. Hemos comprobado el hotel. Había una mujer que se alojaba allí regularmente. Una mujer joven. Se registraba con distintos nombres, pero siempre los días en que se efectuaban los pagos». Sabrina asintió. Ya sabía lo que iba a oír a continuación. La traición no era solo económica, era mucho más profunda y dolorosa. «¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo?», preguntó. «Según los registros del hotel, unos 8 meses. 8 meses. Todo este tiempo, mientras ella se preocupaba por su relación, tratando de ser una buena esposa,
Christopher llevaba una doble vida, y ahora no solo había perdido a su marido, sino también el último recuerdo de sus padres. ¿Y ahora qué?, le preguntó al detective. Hemos congelado todas sus cuentas, pero la mayor parte del dinero de la venta del apartamento ya ha desaparecido. Intentaremos rastrear las transferencias, pero las posibilidades son escasas, terminó Sabrina por él. Se acercó a la ventana. Fuera estaba oscureciendo. El coche de policía con Christopher ya se había marchado. En algún lugar de la ciudad estaba el apartamento de sus padres, ahora ocupado por desconocidos. En algún lugar estaba su dinero, gastado en una amante y en sueños incumplidos de hacerse rica rápidamente. Pero junto con el dolor y la desesperación, nació la determinación en su corazón. Ya no sería una víctima. Luchará por su piso, por la justicia, por su futuro, y esta vez no dejaría que las palabras bonitas y las promesas la cegaran. Margaret le puso la mano en el hombro. ¿Quieres pasar la noche en mi casa? Sabrina negó con la cabeza. No, me quedo aquí. Tengo que comprobar una cosa. Cuando todos se fueron, sacó una vieja caja de documentos. En algún lugar tenía que haber papeles de sus padres, viejas fotografías, tal vez algo que la ayudara a luchar. No se rendirá. Esto era solo el principio, y sus palabras seguían dando vueltas en mi cabeza. Esto es por nuestro futuro. ¡Qué amarga ironía! La persona en la que más confiaba no solo había destruido su futuro, sino también el último vínculo con su pasado. Sabrina encendió la lámpara de su escritorio y empezó a ordenar metódicamente los documentos. Iba a ser una noche larga, pero estaba dispuesta a luchar. Por ella misma, por la memoria de sus padres, por la justicia. Sabrina no pudo dormir aquella noche. Tras el arresto de Christopher, se sentó en su dormitorio revisando mecánicamente su ropa. Cada una de sus camisas y corbatas planteaba ahora amargas preguntas. ¿Cuándo y para quién las había comprado? ¿Cuántas veces las había llevado a reuniones secretas? De repente, su mano sintió algo en el bolsillo interior de su vieja chaqueta. Un teléfono, no el que usaba todos los días, sino un modelo más antiguo que nunca había visto. Sabrina lo encendió con manos temblorosas. La pantalla se iluminó y le pidió el código PIN. ¿Qué tipo de código habrá utilizado?, pensó, mirando la pantalla oscura. Y entonces cayó en la cuenta. La fecha de su boda, los 4 últimos dígitos. Era típico de Christopher utilizar algo tan obvio, pensando que nadie lo adivinaría. 0618. El teléfono se desbloqueó y a Sabrina se le encogió el corazón. Decenas de mensajes del contacto R llenaban la pantalla. Comenzó a leer, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en su corazón como una aguja. No veo la hora de verte. Te he echado de menos, mi amor. Reserva una habitación con vistas a la ciudad esta vez. Sabrina colgó el teléfono y se acercó a la ventana. La ciudad de noche parpadeaba con luces tan brillantes como los recuerdos que de repente habían inundado su mente. Ahora, todo se unía en una imagen clara. Hace 3 meses, Christopher. Son casi las 11, le dijo cuando por fin llegó a casa. Dijiste que solo ibas a llegar 1 hora tarde. Lo siento, cariño, le besó la mejilla. Tengo una reunión importante con un cliente. Ya sabes cómo es. Olía ligeramente a perfume de mujer, pero entonces Sabrina se convenció de que debía de ser de un cliente. Es asesor financiero, tiene muchos clientes diferentes. Hace 2 meses. ¿Qué es este cargo?, preguntó, mirando el extracto de su tarjeta de crédito. ¿Restaurante La Luna? ¿Casi $300? Christopher ni siquiera levantó la vista de su portátil. Oh, eso es una cena de trabajo. Estábamos discutiendo un nuevo proyecto con unos inversores. ¿Un sábado por la noche? Los negocios no tienen días libres, querida. Ahora recordaba que él había vuelto después de medianoche, oliendo a vino y con una marca de carmín en el cuello de la camisa. Dijo que era ketchup de la cena.
Sabrina se volvió hacia su teléfono y siguió leyendo los mensajes. Con cada nuevo texto, la imagen se hacía más clara y dolorosa. R. ¿Por qué pierdes el tiempo con ella? Podríamos estar juntos. Christopher. Pronto, te lo prometo. Ya he hecho un plan. R. ¿Cuándo vas a decirle por fin la verdad? Christopher. Todo tiene que hacerse con cuidado. Primero tenemos que arreglar el tema financiero. Y aquí está, un mensaje del mes pasado. Christopher. He encontrado una manera. El apartamento de sus padres vale casi $500,000. Es suficiente para empezar una nueva vida. R. ¿Estará de acuerdo en vender? Christopher. Ella no lo sabrá, al menos no hasta que sea demasiado tarde. Sabrina sintió náuseas en la garganta. Corrió al baño, donde vomitó. Apoyada en el lavabo, miró su reflejo en el espejo. Tenía la cara pálida, los ojos enrojecidos por el llanto y el pelo revuelto. ¿Quién es esta mujer? ¿Es la misma Sabrina segura de sí misma que hace una semana pensaba que tenía un matrimonio feliz? Volvió a su dormitorio y siguió leyendo. Los mensajes eran cada vez más explícitos, más cínicos. R. Odio que vayas a verla. Christopher. No tardará mucho. Pronto estaremos los dos solos. R. ¿Lo prometes? Christopher. Lo prometo, mi reina. Reina. La llamó reina. ¿Qué es Sabrina entonces? Un obstáculo, una carga. Nuevos recuerdos se agolpaban. Hace 5 meses, cariño, pensé que deberíamos empezar a ahorrar dinero, dijo Christopher durante la cena. Ya sabes, para el futuro. Claro, aceptó ella. Tengo ahorros en un depósito y el apartamento de mis padres. No, interrumpió. Es mejor dejar el apartamento como está. Quiero empezar a invertir. Tengo algunas ideas interesantes. Ahora ella comprendía que él ya lo había planeado todo. Estaba explorando oportunidades, buscando la forma de apropiarse de su herencia. Hace 4 meses, Christopher, está sonando tu teléfono, le llamó ella mientras él estaba en la ducha. No contestes, gritó él tan bruscamente que ella se estremeció. Probablemente sea spam. Te llamaré si es importante. En la pantalla apareció una R. No le dio mucha importancia en ese momento. Sabrina cogió el teléfono y empezó a comprobar la galería. Fotos. Docenas de fotos de una joven pelirroja. En un restaurante, en la playa, en una habitación de hotel. Algunas estaban juntas, sonrientes, felices. Cada nueva foto le daba asco. Encontró el perfil de R en las redes sociales. Rachel Donovan, 32 años, trabaja para una agencia de modelos. Guapa, joven, sin compromisos. Todo lo contrario de Sabrina, con su trabajo responsable como contable y sus valores familiares. Mientras hojeaba la página de Rachel, Sabrina se fijó en un post de la semana pasada. Una foto de un anillo de diamantes y la leyenda «Todo cambiará pronto». La fecha del post era el día antes de que Christopher vendiera el apartamento. Planeaba casarse con ella, utilizar el dinero de la venta del apartamento para empezar una nueva vida con otra mujer. Sabrina siguió rebuscando en su teléfono. Correos electrónicos, reservas de billetes, reservas de hotel, todo apuntaba a una traición cuidadosamente planeada. Hace 6 meses, ella sugirió: «Vámonos de fin de semana. No hemos estado juntos durante mucho tiempo. Lo siento, cariño, tengo mucho trabajo. Quizás el mes que viene». Ahora encontró la confirmación. Esa semana fue con Rachel a un hotel junto al mar, el mismo lugar donde él y Sabrina habían pasado su luna de miel. De repente, entre los mensajes, encontró algo aún más impactante. Fotos de documentos, sus documentos, copias de su pasaporte, muestras de firmas, extractos bancarios. Había estado preparando la falsificación con antelación, estudiando su firma para reproducirla a la perfección en los documentos para la venta del apartamento. Sabrina sintió que la rabia invadía su ser. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía planear su engaño con tanta frialdad? ¿Cómo podía mirarla a los ojos todos los días,
besarla, hablarle de amor, sabiendo que estaba preparando semejante golpe. Siguió leyendo los mensajes, profundizando en la historia de su traición. R. ¿Y si sospecha algo? Christopher, no te preocupes. Ella confía demasiado en mí. Nunca comprueba mi teléfono, nunca hace demasiadas preguntas. R. Eres tan inteligente, mi amor. Por eso me enamoré de ti. Confianza. Qué palabra tan amarga. Ella realmente confiaba en él incondicionalmente. Ella creía cada palabra, cada explicación, cada excusa. El mes pasado llegas muy tarde últimamente, comentó durante el desayuno. Christopher le cogió suavemente la mano. Querida, es todo por nuestro bien. Estoy trabajando en un proyecto muy importante. Pronto lo entenderás todo. No mentía. Ella lo entendía todo, solo que no de la forma que él había planeado. Sabrina se pasó la mano por la cara, secándose las lágrimas. Basta ya. Deja de llorar. Deja de compadecerte de ti misma. Ahora tenía pruebas, no solo de su fraude financiero, sino de su largo doble juego. Empezó a hacer capturas de pantalla de todos los mensajes, enviándolos a su correo electrónico. Luego llamó al detective Parker. «Detective, he encontrado algo importante. Un segundo teléfono y pruebas de su relación con otra mujer. Parece que estaban planeando esto juntos». «Llegaré en 20 minutos», contestó el detective. «No borres nada». Tras colgar el teléfono, Sabrina se acercó a la ventana. Recordó cómo había conocido a Christopher 5 años atrás. Parecía tan sincero, tan cariñoso. Quizá ya entonces era una farsa, quizá siempre había sido así, engañoso, traicionero, capaz de lo más bajo. No, ahora no es el momento para tales pensamientos. Ahora es el momento de actuar. Tiene que recuperar su apartamento, su dinero, su dignidad. Y lo haría utilizando las propias armas de Christopher contra él, una planificación cuidadosa y atención a los detalles. Sabrina sacó su cuaderno y empezó a anotar metódicamente todas las fechas, todas las transacciones, todos los detalles que podía encontrar en sus mensajes. Cada prueba, cada detalle la acercaba más a su objetivo de restablecer la justicia. Y en algún lugar de la ciudad, en una habitación de hotel con vistas a la ciudad, Rachel estaba probablemente sentada, esperando una llamada de su Bauriou, esperando el dinero del apartamento vendido, el comienzo de su nueva vida. Bueno, tendrían una nueva vida, pero no la que habían planeado. Mientras Sabrina seguía reuniendo pruebas, sintió que el dolor era sustituido por determinación. Ya no es una víctima, está lista para luchar, y esta vez no iba a perder. El detective Michael Parker estaba sentado en su mesa, examinando cuidadosamente los documentos con una lupa. Sabrina lo observaba nerviosa, mirando de vez en cuando el reloj de pared. Ya eran las 10 de la mañana y llevaban trabajando desde las 6, examinando documentos, comparando firmas, analizando extractos bancarios. «Mire esto, señora Holland». El detective bajó la lupa y señaló uno de los documentos. «¿Ve estas diferencias microscópicas en la firma? Aquí la línea es un poco inestable y aquí es demasiado clara. Son indicios claros de falsificación». Sabrina se acercó más y observó su propia firma en el documento de venta del apartamento. ¿Pero en qué ayuda eso? ¿Es suficiente para el tribunal? «Esto es solo el principio», respondió el detective, sacando otros papeles de la carpeta. «Mira lo que hemos encontrado en la notaría». Extendió varios documentos sobre la mesa. En primer lugar, un poder notarial, supuestamente otorgado por usted a su marido para disponer del piso. La fecha es de hace un mes, pero fíjese en el sello del notario. Sabrina lo miró más de cerca. ¿Qué tiene de malo? El notario Richard Williams, que supuestamente certificó este poder, murió hace 2 meses. Es decir, el documento fue certificado por un alma muerta. Sabrina sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. ¿Así que esto es una prueba absoluta de fraude?
Sí, lo es. Pero hay más. El detective sacó su tableta y abrió algunas fotos. Hemos comprobado las cámaras de vigilancia cercanas a la notaría el día en que supuestamente se ejecutó el poder. Usted no apareció por allí, pero su marido sí, y no solo. En la fotografía, Sabrina vio a Christopher entrando en el edificio, acompañado de una mujer. ¿Es Rachel?, preguntó el detective. Sabrina asintió, sintiendo que las náuseas se acercaban a su garganta. Sí, lo planearon todo juntos. Y no solo eso, el detective abrió otros archivos. Hemos comprobado todas las transacciones de los últimos 6 meses. Su marido retiraba regularmente grandes cantidades de dinero en efectivo. La cantidad total es de unos $100,000. ¿Pero por qué? Acaba de vender el apartamento. Parece que era dinero de sus cuentas conjuntas. Se estaba preparando con antelación. Estaba creando un colchón financiero para su huida. Sabrina se cubrió la cara con las manos. Dios, ¿cómo pude estar tan ciega? En ese momento, una mujer joven, la ayudante del detective Parker, entró en el despacho. Detective Parker, hemos encontrado algo interesante en el registro de la propiedad. Puso una nueva carpeta sobre la mesa. Al parecer, hace un mes, el señor Holland intentó obtener un poder notarial para la venta de otro apartamento en el que usted vive ahora. Sabrina levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Pero si este piso está alquilado. Por eso no funcionó, explicó la asistente. Pero hubo un intento. Intentó falsificar documentos diciendo que el apartamento le pertenecía a usted. El detective Parker golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Parece que el plan iba más allá. Primero, vender el piso de tus padres, luego, de alguna manera, conseguirte un contrato de alquiler y venderlo también. Y dejarme sin casa, susurró Sabrina. También hemos comprobado la empresa Golden Opportunity Investments, continuó la asistente. Está registrada a nombre de un hombre de paja. Todos los contactos conducen a un edificio de oficinas vacío en las afueras de la ciudad. Sabrina recordó los brillantes folletos que Christopher le había enseñado. ¿Así que no hay restaurantes? ¿Era todo mentira? De principio a fin, confirmó el detective. Nunca se planeó invertir el dinero de la venta del apartamento. Se suponía que se iba a utilizar para otra cosa. Sacó otro documento. Aquí hay una reserva para 2 billetes a México, para la semana que viene, a nombre de Christopher Jones y Rachel Donovan. ¿Jones?, volvió a preguntar Sabrina. Un pasaporte falso. Lo encontramos en la caja de seguridad de su marido, junto con otros documentos. Sabrina sintió que se le acumulaba la ira en el pecho, así que estaba planeando no solo huir, sino desaparecer, cambiar de identidad. Eso parece. Y a juzgar por el importe de la cuenta bancaria mexicana que encontramos, llevaba mucho tiempo preparándolo. Otro agente de policía entró en el despacho. Detective Parker, los análisis forenses están completos. Tenías razón, las firmas eran falsas, y se hizo de forma muy profesional. Parece que ha trabajado un especialista. El detective asintió. Estamos comprobando todos los contactos de su marido en los últimos meses. Sospechamos que recurrió a un falsificador profesional. Sabrina recordó algo de repente. Un momento, hace 3 meses. Christopher dijo que iba a una conferencia de planificación financiera durante 3 días, pero cuando intenté buscar información sobre esa conferencia en Internet no había nada. ¿Cuándo fue exactamente?, se apresuró a preguntar el detective. Creo que del 15 al 17 de mayo. El ayudante del detective tecleó rápidamente. En esas fechas alquiló una habitación de hotel en Chicago y otra reserva, el restaurante La Scala, una mesa para 2. Comprueba las grabaciones de seguridad del hotel, ordenó el detective. Unos minutos después, en la pantalla del ordenador aparecieron imágenes de un pasillo del hotel. Christopher entra en la habitación. Le sigue un hombre mayor con un maletín. ¡Alto!, gritó el detective. Acércate a su cara. Tras hacer zoom,
Asintió con satisfacción. Thomas Richardson. Es un especialista en falsificación de documentos muy conocido en ciertos círculos. Llevamos mucho tiempo intentando atraparlo. Sabrina sintió un escalofrío. Así que Christopher viajó a otra ciudad a propósito para que le falsificaran documentos y pagó mucho dinero por ello, por lo que parece, añadió el detective. Hemos comprobado sus transacciones bancarias de ese periodo, $50,000 en retiradas de efectivo. Pero todo esto está planeado, exclamó Sabrina. Lleva meses preparándolo. Así es, asintió el detective. Y ahora tenemos todas las pruebas. Falsificación de documentos, fraude, un intento de huir del país. Es más que suficiente. En ese momento sonó el teléfono. El detective contestó, escuchó brevemente y colgó. Acabamos de recibir información del banco. Hemos conseguido bloquear parte de los fondos, unos $200,000. Siguen en la cuenta de Golden Opportunity. Sabrina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alivio. ¿Quiere decir que no todo está perdido? No del todo. Y aún no ha terminado. Hemos enviado una solicitud a nuestros colegas mexicanos. Comprobarán todas las cuentas abiertas a nombre de Christopher Jones o Rachel Donovan. El ayudante del detective ha traído nuevas impresiones. Señor Parker, eche un vistazo a esto. Hemos encontrado otra cosa interesante en el historial de búsqueda del ordenador del señor Holland. El detective ha cogido los papeles. Vaya, vaya. ¿Cómo conseguir la nacionalidad mexicana? Comprar una propiedad en Cancún. ¿Cómo abrir una cuenta en un paraíso fiscal? Todo en los últimos 6 meses. Sabrina se sentía desesperada. Planeó esto cuando aún vivíamos una vida normal. Cuando creía que nos iba bien. No te culpes, dijo suavemente el detective. Esta gente son mentirosos profesionales, saben cómo manipular y ocultar sus verdaderas intenciones. Otro policía entró en el despacho. Detective, tenemos una orden para registrar todas las cuentas bancarias del señor Holland. Excelente, se levantó el detective. Señora Holland, ¿quiere venir con nosotros? Sabrina asintió. Tenía que verlo por sí misma. El banco los recibió con frialdad y silencio. El director les mostró la caja fuerte. Cuando abrieron la caja de Christopher, Sabrina apenas pudo contener el grito. Allí estaban todos los documentos del piso de sus padres, los originales que había robado de la caja fuerte, un pasaporte falso a nombre de Christopher Jones, varias tarjetas bancarias a distintos nombres y, lo que más le sorprendió, un álbum con las fotos de su boda. ¿Por qué guardaría esto aquí?, susurró. El detective sacó el álbum con cuidado. Tal vez planeaba deshacerse de todo rastro de su vida pasada, junto con los recuerdos. Sabrina cogió el álbum con manos temblorosas. Su boda. Habían sido tan felices, tan enamorados. Al menos ella lo había estado. ¿Y ahora qué?, preguntó, devolviéndoselo. Ahora tenemos todas las pruebas que necesitamos, respondió el detective. Falsificación de documentos, fraude, intento de huir del país. No tendrá que esperar mucho para que se haga justicia. Sabrina asintió. Sintió una extraña mezcla de alivio y dolor. Alivio porque por fin se sabía la verdad, y dolor al darse cuenta de la magnitud de la traición. Mientras caminaba de vuelta a la comisaría, miró por la ventana la ciudad que pasaba. En algún lugar estaba el apartamento de sus padres, que sin duda recuperaría. En algún lugar estaba su nueva vida, una vida sin mentiras ni traiciones. Y en una celda de la policía estaba el hombre al que una vez amó, esperando su sentencia. Sabrina esperaba que fuera justa. Sabrina estaba sentada en el despacho de la analista financiera de la policía, la señorita Anderson, y sentía que el suelo se le caía bajo los pies con cada nuevo descubrimiento. Sobre la mesa había pilas de extractos bancarios, contratos de préstamo y otros documentos financieros. Cada papel contaba su propia historia de traición. Me temo que la situación es mucho más grave de lo que pensábamos en un principio,
La señorita Anderson abrió una hoja de cálculo en su ordenador. Su marido ha creado toda una red de empresas fantasma y testaferros. Giró el monitor hacia Sabrina. Mira, aquí están las principales transacciones del último año. Christopher retiró dinero sistemáticamente a través de varias cuentas. Sabrina se quedó mirando las cifras, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. ¿Pero de dónde ha salido todo este dinero? Nunca habíamos tenido tanto dinero. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La señorita Anderson sacó una nueva carpeta. Su marido pidió préstamos, muchos préstamos, y algunos estaban a su nombre. ¿Qué? ¿Pero cómo? Yo no firmé nada. De nuevo, falsificación de firmas. Pero esta vez el esquema era más complicado. El analista puso sobre la mesa varios contratos de préstamo. En los últimos 8 meses, se han suscrito 5 préstamos a su nombre en diferentes bancos. El importe total asciende a casi $300,000. Sabrina sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿300,000? Pero, ¿cómo voy a devolverlos? No te preocupes, dijo rápidamente la señora Anderson. Ya nos hemos puesto en contacto con los bancos. Cuando reciban la prueba de la falsificación, se cancelarán todos los préstamos. En ese momento, el detective Parker entró en el despacho. Tengo noticias. Hemos encontrado el apartamento que Christopher alquiló para Rachel. Puso sobre la mesa fotos de un apartamento de lujo en el centro de la ciudad. El alquiler es de $5,000 al mes, más los servicios públicos. Y eso no es todo. El detective sacó otra serie de documentos. Facturas de boutiques, joyerías, spas. Se gastaba al menos $10,000 en ella cada mes. Sabrina sonrió amargamente y me dijo que teníamos que ahorrar dinero, que eran tiempos difíciles. La señorita Anderson continuó su análisis, pero eso no es lo peor. Descubrimos que Christopher tenía deudas con gente muy peligrosa. ¿A qué se refiere?, preguntó Sabrina recelosa. Prestamistas, explicó el detective. Gente que presta dinero a intereses enormes y no son muy delicados a la hora de devolver sus deudas. La señorita Anderson abrió una nueva hoja de cálculo. Calculamos que el importe total de las deudas con esta gente es de unos $250,000. ¿Y estaba intentando pasarme esas deudas a mí?, adivinó Sabrina. Sí, así era. Encontramos borradores de documentos en los que supuestamente aparecía su firma como avalista de estas deudas, añadió el detective. Afortunadamente, llegamos a tiempo, pero eso explica por qué tenía tanta prisa por vender el apartamento y huir del país. La SRA. Anderson continuó analizando las finanzas. Mira, aquí están las cuentas de los últimos 2 años. Pueden ver cómo fue preparando poco a poco este plan. Mostró un gráfico en la pantalla. Al principio, pequeñas cantidades. 5,000 aquí, 10,000 allá. Luego, transacciones cada vez mayores. Y luego hubo un repunte brusco de actividad cuando apareció Rachel. Sabrina se quedó mirando las cifras, intentando comprender la magnitud de la traición. Pero ¿cómo pudo hacer todo esto? Trabajaba como asesor financiero. Por eso pudo hacerlo, explicó Anderson. Conocía el sistema desde dentro. Sabía cómo eludir los controles, cómo disfrazar las transacciones. La detective añadió. Es más, descubrimos que utilizaba su posición para cometer otros fraudes. Sospechamos que también defraudaba a sus clientes. ¡Oh, Dios!, susurró Sabrina. ¿A cuántas personas más ha estafado? La SRA. Anderson abrió una nueva carpeta. Ya hemos identificado a 3 clientes cuyas inversiones malversó. La suma total asciende a $1,000,000. ¿1 millón? Sabrina sintió que se mareaba. Sí, y puede que haya más. Seguimos investigando sus actividades de los últimos 5 años. En ese momento, el ayudante del detective entró en el despacho. Hay novedades sobre Rachel Donovan. Hemos comprobado sus antecedentes. Puso una nueva carpeta sobre la mesa. Parece que este no es su primer proyecto romántico.
Ha estado involucrada con otros 2 hombres casados en los últimos 3 años. En ambos casos, hubo un fraude financiero significativo. Sabrina sintió que se enfadaba. ¿Así que era una estafa planeada? ¿Trabajaban juntos? Eso parece, asintió el detective. Pero esta vez calcularon mal. La señorita Anderson continuó su análisis. He aquí un punto interesante. Una semana antes de la venta del apartamento, Christopher abrió una nueva cuenta bancaria en las Islas Caimán. ¿Y qué hay en ella?, preguntó Sabrina. De momento, nada, pero existe la sospecha de que planeaba transferir allí el dinero de la venta del apartamento. Una cuenta en un paraíso fiscal es una forma clásica de ocultar dinero. El detective añadió: también descubrimos que intentaba conseguir pasaportes falsos, para él y para Rachel, con nombres diferentes. Sabrina negó con la cabeza. No puedo creerlo. Todo estaba planeado hasta el último detalle. Así es, asintió la señora Anderson. Pero hay buenas noticias. Hemos podido bloquear la mayoría de las cuentas, y existe la posibilidad de recuperar parte del dinero. Mostró una nueva tabla en la pantalla. Aquí están los activos congelados, aproximadamente $600,000. No es todo lo que robó, pero es una parte importante. ¿Y el apartamento?, preguntó Sabrina. ¿Hay alguna posibilidad de recuperarlo? Absolutamente, respondió el detective. La venta será declarada nula por fraude, pero llevará algún tiempo, los procedimientos legales. La señorita Anderson empezó a recoger los documentos. Señora Holland, tendrá que firmar unas declaraciones sobre el reconocimiento de los préstamos como inválidos, sobre la exención de responsabilidad por las deudas de su marido. Sabrina asintió. Por supuesto, firmaré todo lo que necesite. Y una cosa más, añadió el detective. Le recomendamos que contrate a un buen abogado. El caso es complicado. Habrá muchos matices legales. Conozco a un abogado, dijo el ayudante del detective. Está especializado en estos casos. Puedo darle sus datos de contacto. Sabrina le dio las gracias. Se sentía destrozada, pero también más fuerte. Ahora sabía la verdad, toda la verdad, y estaba dispuesta a luchar. ¿Cuándo es el juicio? La vista preliminar está prevista para la semana que viene, respondió el detective. Pero el juicio completo llevará más tiempo. Hay muchos episodios: estafa, falsificación, fraude financiero, y habrá muchos testigos, añadió Anderson. Clientes a los que estafó, banqueros, notarios. Sabrina suspiró. Estoy preparada para todo. Miró por la ventana. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de rojo. El día había sido largo y duro, pero había traído comprensión. Una comprensión de con quién había vivido todos estos años, en quién confiaba, a quién amaba. Saben, dijo, dirigiéndose al detective y a la señorita Anderson, lo peor no es que robara el dinero. Lo peor es que me robó años de mi vida, mi confianza, mi fe en la gente. La señorita Anderson le puso suavemente la mano en el hombro. Pero eres fuerte, lo superarás. Sí, Sabrina asintió. Ahora sé que puedo hacerlo. Empezó a recoger sus cosas, preparándose para marcharse. Había un largo camino por recorrer, procedimientos legales, tribunales, papeleo, pero ahora tenía un objetivo, y no pararía hasta que se hiciera justicia. En algún lugar de una celda policial, el hombre al que una vez creyó su amante esperaba su sentencia. Sabrina esperaba que fuera justa, porque algunas deudas no pueden medirse en dinero, solo en corazones rotos y confianza perdida. Sabrina estaba sentada en el suelo de su apartamento provisional, mirando un viejo álbum familiar que milagrosamente había sobrevivido. Lo había cogido del apartamento de sus padres una semana antes de que Christopher llevara a cabo su ruin plan. Las fotografías amarillentas contaban la historia de algo más que una casa, la historia de toda una familia, una historia de amor y cariño. Aquí está la primera foto, de sus padres, jóvenes y sonrientes, de pie a la entrada de la casa.
Era 1978, cuando acababan de comprar este apartamento. Mamá con un vestido sencillo, papá con un traje que claramente le quedaba grande. Parecían tan felices, tan llenos de esperanza. Fue el día más feliz de nuestras vidas, solía decir mi madre. Trabajamos durante 3 años, ahorrando cada céntimo que teníamos para el pago inicial. Sabrina pasó el dedo por la foto, recordando las palabras de su madre. Tu padre tenía 2 trabajos. Por la mañana trabajaba en una fábrica y por la tarde era guardia de seguridad, y yo trabajaba a tiempo parcial como costurera, llevando pedidos a casa, pero sabíamos para qué servía todo eso. La siguiente foto es de la renovación del salón. Mi padre está en una escalera pintando el techo, mi madre sostiene un cubo de pintura. Los dos llevan ropa vieja manchada, pero están muy contentos. Lo hicimos todo con nuestras propias manos, dice papá. Cada pared, cada estantería. Porque cuando pones tu corazón y tu alma en tu casa, se convierte en algo verdaderamente tuyo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sabrina al pasar la página. Su primer cumpleaños. Una pequeña tarta en la mesa de la cocina, globos en las paredes y ella de bebé de 1 año con un vestido rosa. No podíamos permitirnos una gran celebración, recuerda su madre. Pero no importaba. Lo importante era que estábamos juntos, en nuestra casa. Las fotos se sucedieron, sus primeros pasos en el pasillo, su primer día de colegio, en la puerta con un enorme ramo de flores, su graduación, su padre, orgulloso con su mejor traje, y su madre secándose las lágrimas de alegría. Sabrina saca el sobre que había guardado con el álbum. Contenía documentos del apartamento, antiguos recibos de pago y anotaciones de su padre sobre reparaciones y mejoras. Ventanas nuevas instaladas. Agosto de 1985. María está muy contenta. Dice que ahora hará más calor en invierno. Baño renovado. Mayo de 1990. Por fin podemos recibir invitados sin sonrojarnos por los viejos grifos. Nuevo papel pintado en la habitación de Sabrina. Septiembre de 1995. Eligió un estampado de princesa con flores. Cada entrada es un pedazo de historia, una parte de sus vidas. Su padre anotaba cuidadosamente cada cambio, cada mejora en el hogar familiar. Sabrina recuerda la última conversación que mantuvo con sus padres antes de aquel fatídico viaje. «Cariño», le dijo su madre, «papá y yo hemos decidido cederte el piso. No porque seamos viejos o nos vayamos a mudar», sonrió, «sino porque queremos que sepas que esta es tu casa. Siempre lo ha sido y siempre lo será. No es solo un apartamento», añadió papá. «Es nuestra historia, nuestro trabajo, nuestros sueños, y ahora todo será vuestro». Murieron 3 días después de esta conversación. Un accidente en una carretera resbaladiza, un conductor borracho que se metió en el carril contrario. Sabrina sacudió la cabeza, alejando los recuerdos dolorosos. Sacó otro documento, un testamento, el último regalo de sus padres, el último testamento de su amor y cariño, y este regalo Christopher lo había vendido sin siquiera pensar en sus sentimientos, en la memoria de sus padres. «No», dijo firmemente en voz alta, «no dejaré que lo haga». Sabrina se levantó y se acercó a la ventana. Ya estaba oscureciendo, pero podía sentir el fuego de la determinación ardiendo en su corazón. Recordó lo que su padre siempre le había dicho. «Si crees que tienes razón, lucha hasta el final». Sacó el teléfono y marcó el número del abogado que le había recomendado la detective Parker. «Buenas tardes. Me llamo Sabrina Holland. Necesito su ayuda con un caso de fraude y falsificación». Mientras le contaba al abogado los detalles del caso, nuevos recuerdos flotaron ante sus ojos. Allí estaba ella, una niña pequeña, sentada en el alféizar de la ventana del salón, con su madre cepillándole su larga melena. «Sabes, querida, un día este apartamento será tuyo, y quizá tú también peines aquí a tu hija. Aquí están ella y su padre pintando las paredes de su habitación cuando cumplió 16 años.
Elige el color que quieras, princesa. Este es tu espacio, tu casa. Aquí está su madre enseñándole a cocinar en su pequeña pero acogedora cocina. Lo principal no es el tamaño de la cocina, sino el amor con el que cocinas. Cada rincón de aquel apartamento estaba saturado de recuerdos. Cada pared guardaba los ecos de sus voces, sus risas, su amor. El abogado escuchó atentamente su historia. S.R.A. Holland, tenemos todas las posibilidades de ganar este caso. Falsificación, fraude, abuso de confianza son delitos graves. No solo quiero ganar el caso, dijo Sabrina con firmeza. Quiero recuperar lo que pertenece a mi familia, lo que mis padres han construido durante toda su vida. Entiendo, respondió el abogado. Reunámonos mañana por la mañana. Discutiremos la estrategia. Tras la conversación, Sabrina volvió al álbum. Aquí está la última foto familiar, los tres en el balcón, celebrando su 30 cumpleaños. Papá le rodea los hombros con el brazo, ella está de pie entre ellos y todos sonríen. No te defraudaré, susurra mirando la foto. Te lo prometo. Recordó cómo, tras la muerte de sus padres, había pasado varios meses sola en aquel apartamento, llorándolos, revisando sus pertenencias, leyendo viejas cartas y notas. Cada objeto contaba una historia. Las servilletas bordadas de su madre, las herramientas de su padre en la despensa, el viejo reloj de pared que su padre había reparado él mismo. Y ahora todo esto está en manos de otra persona. Desconocidos paseaban por estas habitaciones. Probablemente ya habían tirado cosas viejas, sustituido el papel pintado y reorganizado todo a su gusto. Sabrina apretó los puños. No, no lo permitiría. Recuperaría su hogar, su herencia, su memoria. Sacó un cuaderno y empezó a anotar todo lo que recordaba sobre el apartamento, cada pequeña cosa, cada detalle que pudiera ayudar en el juicio. Fechas de reformas, testigos que habían estado en su casa, vecinos que conocían a la familia desde hacía años, la S.R.A. Thompson, del 5º piso, que vivía allí desde antes de que sus padres compraran el piso, el señor Brown del 3er piso, que ayudó a su padre a instalar la nueva puerta, el viejo cartero que les llevaba las cartas desde hacía 20 años. Todas estas personas podían confirmar que el apartamento pertenecía a su familia, que habían invertido en él toda su vida, todo su amor. Sabrina trabajó hasta altas horas de la noche, anotando todo lo que pudiera ayudar en el caso. Cuando por fin se acostó, soñó con sus padres. Estaban de pie en el salón de su apartamento, igual que en la última foto, sonriéndole. «Sabemos que lo conseguirás, hija», le decía su madre. «Eres fuerte como tu madre y testaruda como yo», añadió su padre. «Ganarás». Cuando Sabrina se despertó por la mañana, se sintió fortalecida. Haría cualquier cosa por recuperar su hogar, no por ella, sino por la memoria de sus padres, por todo aquello en lo que habían creído y construido durante toda su vida. Se vistió, reunió todos los documentos y fue a reunirse con un abogado. Le esperaba una dura batalla, pero estaba preparada, porque ahora no solo luchaba por un piso, luchaba por la memoria, por la justicia, por toda la bondad y el amor que sus padres habían puesto en esta casa. Y sabía que, en algún lugar de la eternidad, la estaban observando y creían en su victoria. El sol de la mañana apenas atravesaba las pesadas cortinas del despacho de la detective Parker. Sabrina estaba sentada en su silla habitual, tocando nerviosamente el asa de su bolso. El detective había prometido algún avance importante en el caso, pero llevaba 15 minutos al teléfono, asintiendo y tomando notas de vez en cuando. Finalmente colgó y se volvió hacia Sabrina. «Señora Holland, parece que tenemos la suerte de nuestro lado. Hemos encontrado a alguien que podría ser un testigo clave en su caso». Sabrina se puso tensa. «¿Quién es?» «Se llama Robert Wilson. Es...» «¿El tío Bob?», interrumpió Sabrina con los ojos muy abiertos. «¿Un viejo amigo de mi padre?». El detective la miró sorprendido. «¿Lo conoce?».
Por supuesto, trabajó con mi padre en el First National Bank durante casi 30 años. Eran los mejores amigos, pero después de la muerte de mis padres, de alguna manera, perdimos el contacto. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y un hombre alto y canoso vestido con un elegante traje entró en la habitación. A pesar de su edad, se mantenía erguido y seguro de sí mismo. ¿Sabrina? Le brillaron los ojos al verla. Dios mío, te pareces a tu madre, tío Bob. Sabrina saltó de la silla y lo abrazó. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Robert Wilson le devolvió el abrazo. Siento haber desaparecido de tu vida. Después de la muerte de tus padres, fue demasiado doloroso. John era como un hermano para mí. Se sentaron y el detective Parker se aclaró la garganta. Señor Wilson, cuéntenos cómo se enteró de este caso. Robert asintió. Sigo trabajando como asesor en el banco. La semana pasada, uno de los empleados subalternos me enseñó los documentos de la venta del apartamento. Algo en la firma le pareció extraño. Y cuando lo miré, negó con la cabeza. Inmediatamente me di cuenta de que era falsa. ¿Cómo puede estar tan seguro?, preguntó el detective. Trabajé con John, el padre de Sabrina, en la unidad de verificación de firmas. Éramos expertos en detectar falsificaciones, y a lo largo de 30 años había visto miles de firmas de familiares de Sabrina. Sacó una vieja carpeta de su maletín. Toma, he traído algo. Puso sobre la mesa unos viejos documentos bancarios. Estos son extractos que John, María y Sabrina han firmado a lo largo de los años. Mira, Sabrina tiene una forma especial de escribir la letra C, con un pequeño rizo en la parte inferior. Lo heredó de su madre, y la firma falsificada no tiene eso. El detective examinó detenidamente los documentos con una lupa. ¿Y usted está listo para confirmar esto en la corte? Robert, por supuesto. Además, Robert sacó otro documento. He encontrado algo interesante en los archivos del banco. Es un poder de Sabrina a Christopher, fechado el año pasado. La firma también está falsificada, pero de una forma ligeramente distinta. Parece que estaba experimentando con la falsificación. Sabrina sintió que sus manos empezaban a temblar. ¿Ya lo había planeado? Eso parece, respondió Robert. ¿Y sabes qué es lo que más me molesta? Recuerdo que Christopher entró en el banco hace unos 6 meses. Estaba interesado en documentos antiguos y pidió ver algunas muestras de firmas con el pretexto de algún tipo de verificación. En aquel momento no le presté mucha atención. El detective escribió rápidamente algo en su cuaderno. Se trata de una prueba muy importante. Demuestra la premeditación de sus actos. Robert se volvió hacia Sabrina. Querida, si lo hubiera sabido, si hubiera adivinado lo que tramaba, no podías saberlo, dijo Sabrina con suavidad. Nadie podría haberlo sabido, pero debería haber estado allí. Tu padre, le temblaba la voz. Tu padre siempre decía, Bob, si me pasa algo, cuida de mi niña. Y yo le fallé. Sabrina le cogió la mano. Ahora estás aquí, y me estás ayudando a recuperar nuestra casa. Robert le apretó la mano con fuerza. Sabes, cuando tus padres compraron ese apartamento, les ayudé con el papeleo. John estaba muy orgulloso. Era su primera gran compra. Dijo, Bob, esto no es solo un apartamento, es el futuro de mi familia. Las lágrimas volvieron a asomar a los ojos de Sabrina. Siempre decía lo mismo. ¿Y sabes qué? Cada vez que renovaban o mejoraban algo, John venía a mí para presumir. Mira, Bob, han puesto ventanas nuevas. Bob, hemos rehecho el baño. No solo estaba invirtiendo dinero en este apartamento, estaba invirtiendo su alma. El detective escuchó atentamente su conversación. Señor Wilson, ¿ha estado a menudo en ese apartamento? Claro que sí. Cada Navidad, cada cumpleaños. Robert sonrió al recordarlo. ¿Recuerdas, Sabrina, cuando tu padre y yo estábamos colocando estanterías en tu habitación? Acababas de empezar el colegio. Sabrina asintió.
y te golpeaste el dedo con un martillo, y tu madre nos regañó a los dos por estropear el papel pintado. Robert se rió, pero luego su rostro se volvió serio. Conozco cada rincón de ese apartamento y puedo describir todos los cambios que ha sufrido a lo largo de los años. Esto ayudará a demostrar que el apartamento pertenecía realmente a su familia, que usted lo cuidaba. El detective asintió. Esto será muy importante para el tribunal. Su testimonio como amigo de la familia desde hace mucho tiempo, como experto bancario y como alguien que conocía la historia del apartamento podría ser decisivo. Robert se enderezó en su silla. Estoy dispuesto a testificar, y no solo sobre las firmas. Les contaré cómo John y María trabajaron para comprar este apartamento, cómo soñaban con él, cómo lo guardaron para Sabrina. Sacó otro sobre de su maletín. Y aquí hay algo más. He guardado algunas fotos antiguas. Mira, una fiesta de inauguración en 1978. Todos ayudamos con la mudanza. Y aquí está la celebración de la primera Navidad en el nuevo apartamento. Sabrina tomó las fotos con inquietud. Nunca había visto estas fotos. Tu padre siempre decía que las fotografías son recuerdos congelados. Solía hacer copias de todas las fotos importantes y me las daba para que las guardara. Por si acaso, solía decir. El detective miró las fotos detenidamente. Esto también podría ser una prueba importante. Confirman la larga historia de su familia como propietaria del piso. De repente, Robert se apretó el corazón. Sabes, Sabrina, cuando me enteré de esta historia, no pude dormir durante varias noches. No dejaba de pensar en John, en lo que diría si supiera que su yerno le había hecho esto a su hija, a su legado. Papá nunca lo perdonaría, dijo Sabrina en voz baja. No, no lo haría, estuvo de acuerdo Robert, pero habría estado orgulloso de ti, de la forma en que luchas por la justicia. El detective cerró su cuaderno. Señor Wilson, vamos a necesitar una declaración formal suya y luego su testimonio ante el tribunal. Estoy preparado, dijo Robert con firmeza. Por el bien de la memoria de John y María, por el bien de Sabrina, haré lo que haga falta. Se volvió hacia Sabrina. Y una cosa más. Sé que ahora tienes problemas económicos. Por eso he abierto una cuenta a tu nombre. No es mucho, pero es suficiente para pagar un buen abogado. Tío Bob, no puedo... Sabrina empezó, pero él la cortó. Puedes y debes. Tu padre habría hecho lo mismo por mi hija. Somos familia, aunque no sea de sangre. Sabrina lo abrazó, sintiendo que las lágrimas volvían a correr por sus mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de esperanza. Con este tipo de apoyo, con este tipo de pruebas, ganaría. Cuando salieron del despacho del detective, Robert se detuvo de repente. ¿Sabes lo que tu padre siempre decía? El hogar no son las paredes, es el amor que las llena. Pero a veces las paredes también son importantes, porque mantienen vivo el recuerdo de ese amor. Y nosotros te devolveremos esos muros, Sabrina. Te lo prometo. Sabrina asintió, sintiendo que una nueva esperanza brillaba en su corazón. Ahora tenía algo más que un detective y un abogado. Tenía al tío Bob, un vínculo vivo con el pasado, con sus padres, con su historia familiar, y juntos conseguirían que se hiciera justicia. La sala del tribunal se estaba llenando de gente. Sabrina estaba sentada junto a su abogado, aferrada a una carpeta de documentos. Su corazón se aceleró cuando vio que el convoy traía a Christopher. Llevaba un traje oscuro, cuidadosamente afeitado, pero había perdido mucho peso durante su detención. Sus miradas se cruzaron un instante y Sabrina sintió un escalofrío. No había ni una gota de remordimiento en sus ojos. «Pónganse de pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Margaret Davidson, una mujer respetable de unos 60 años, tomó asiento. Echó un vistazo a la sala y comenzó la vista. Este es un caso de fraude y falsificación. La demandante es Sabrina Holland y el demandado es Christopher Holland. El fiscal,
un hombre alto con un traje inmaculado, se levantó. Su señoría, estamos tratando con un crimen cuidadosamente planeado. El señor Holland no se había limitado a vender el apartamento sin el conocimiento de su esposa, sino que había falsificado documentos, creado empresas ficticias y planeado huir del país. El abogado de Christopher, un hombre joven con una sonrisa confiada, objetó: «Todo eso son especulaciones. Mi cliente tenía todo el derecho a disponer de los bienes gananciales». ¿Matrimonial? El fiscal enarcó una ceja. El apartamento era propiedad personal de la S.R.A. Holland, heredado de sus padres. El juez miró los documentos. «Vamos a escuchar a los testigos. Fiscal, llame a su primer testigo». El tribunal llama al detective Michael Parker. El detective caminó con confianza hacia el estrado. Tras prestar juramento, comenzó su testimonio. «Durante nuestra investigación, descubrimos una preparación sistemática para el crimen. El señor Holland empezó a planear la venta del apartamento al menos 8 meses antes del suceso. Contrató a un falsificador profesional de documentos. «Protesto», gritó el abogado de Christopher. «Esto es especulación. Denegada», dijo el juez. «El expediente del caso contiene pruebas de un encuentro con un conocido falsificador. Proceda, detective». Parker extendió los documentos sobre la mesa. «Aquí hay extractos bancarios que confirman la retirada de grandes cantidades de dinero, probablemente para pagar la falsificación. Aquí están las imágenes de vigilancia del hotel de Chicago donde tuvo lugar la reunión. Y aquí están los documentos falsificados que llevan los sellos notariales de un notario fallecido». Sabrina vio cómo Christopher susurraba algo rápidamente a su abogado. Su confianza en sí mismo empezaba a desvanecerse. «El siguiente testigo es Robert Wilson», anunció el juez. El tío Bob se levantó y caminó con paso seguro hacia el estrado. Tras prestar juramento, empezó a hablar. «Trabajé con el padre de Sabrina durante 30 años. Éramos expertos en verificación de firmas en el banco, y puedo decir con certeza que las firmas de los documentos sobre la venta del piso son falsas. Sacó copias ampliadas de las firmas. Fíjate en los rasgos característicos. La firma auténtica de Sabrina tiene un rizo especial en la letra C, un rasgo familiar heredado de su madre. La firma falsificada no lo tiene». El abogado de Christopher se levantó de un salto. «Señoría, el señor Wilson es un testigo parcial. Es amigo de la familia del demandante». «Sí, soy amigo de la familia», respondió Robert con calma. «Y por eso conozco la historia de este piso desde el principio. Estuve presente cuando los padres de Sabrina lo compraron, cuando lo reformaron, cuando se lo legaron a su hija». El juez escuchó atentamente. «Señor Wilson, ¿está dispuesto a confirmar bajo juramento que las firmas son falsas?» «Por supuesto. Además», sacó otro documento, «aquí está el poder que el señor Holland intentó ejecutar antes. Tiene una versión diferente de la firma falsificada. Estaba experimentando, buscando la mejor manera de falsificarla». Christopher dio un respingo. «Es mentira. Sabrina sabía lo de la venta. Lo discutimos. Silencio en la sala». La juez golpeó su mazo. «Señor Holland, tendrá la oportunidad de hablar más tarde». El siguiente testigo fue un empleado del banco que habló de las transacciones sospechosas. Una semana antes de la venta del apartamento, el señor Holland abrió una cuenta en las Islas Caimán. También compró 2 billetes a México a nombre de otra persona. El abogado de Christopher trató de negarlo. «Mi cliente tiene derecho a viajar. Esto no es prueba de un delito». «¿Y los pasaportes falsos?», preguntó el fiscal. «¿Esto también es derecho a viajar?». Mostró los documentos falsos encontrados en la caja del banco. Hubo murmullos en la sala. Cuando le llegó el turno de declarar a Christopher, intentó mantener la calma. «Señoría, todo esto es un malentendido. Vendí el apartamento, pero lo hice por el bien de nuestro futuro juntos. Tenía una gran oportunidad de inversión.
Háblenos de Golden Opportunity Investments, interrumpió el fiscal. Christopher vaciló. Es una empresa prometedora. Están desarrollando una cadena de restaurantes, una empresa registrada a nombre de un muerto. El fiscal le mostró los documentos. ¿Una empresa sin oficina, sin empleados, sin actividad real? Sabrina vio cómo su marido se ponía nervioso. Su confianza se esfumaba con cada nueva prueba. ¿Y qué hay de los pagos regulares a la cuenta de Rachel Donovan?, continuó el fiscal. ¿Eso también es una inversión? Un murmullo recorrió la sala. Christopher se puso pálido. Es un socio de negocios. ¿Un socio con el que reservaste un hotel en México? ¿A la que le compraste el anillo de diamantes? Sabrina sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Cada palabra era como un cuchillo en su corazón, pero tenía que soportarlo. El fiscal continuó su ataque. Señor Holland, usted no solo vendió el apartamento sin el conocimiento de su esposa, falsificó documentos, creó una empresa ficticia y planeó fugarse con su amante. Fue un crimen cuidadosamente planeado. Christopher cambió repentinamente de táctica. Sabrina se volvió hacia ella. Te amaba. De verdad que sí, pero estabas tan obsesionada con aquel apartamento, con el recuerdo de tus padres. Vivías en el pasado y yo quería el futuro. ¿El futuro? Sabrina se puso en pie por primera vez en todo el proceso. No solo robaste un apartamento, robaste la memoria de mis padres, su trabajo, sus sueños. ¿Y te atreves a hablar de amor? El juez permitió hablar a Sabrina. Su señoría, este apartamento no es solo una propiedad. Es la historia de mi familia. Mis padres trabajaron toda su vida para comprarlo. Lo cuidaron, invirtieron en él no solo dinero, sino también su alma. Y me lo legaron, me confiaron la tarea de preservar su memoria. Sacó viejas fotografías. Aquí están, jóvenes, felices, en la entrada de su primer apartamento. Aquí están haciendo reparaciones. Aquí celebran mi primera Navidad. Cada habitación, cada pared guarda sus caricias, sus voces, su amor. Una ola de simpatía recorrió la sala. Incluso la juez dejó sus papeles y escuchó atentamente. ¿Y tú? Sabrina se volvió hacia Christopher. Lo vendiste todo por dinero, por otra mujer. Ni siquiera pensaste en el hecho de que no solo estabas destruyendo una propiedad, sino también un recuerdo. Christopher bajó la cabeza. Por primera vez en todo el juicio, parecía realmente culpable. El juez pidió un receso para tomar una decisión. Sabrina se sentó en el pasillo, sosteniendo fotos de sus padres. El tío Bob se sentó a su lado. Estarían orgullosos de ti. No solo luchas por un piso, luchas por la justicia. Cuando todos volvieron a la sala, el juez anunció el veredicto. Tras considerar todas las pruebas, el tribunal declara al señor Christopher Holland culpable de fraude, falsificación e intento de apropiación indebida de bienes. La venta del apartamento se declara nula. Además, el señor Holland es condenado a 5 años de prisión. Se oyó un suspiro de alivio en la sala. Sabrina se cubrió la cara con las manos, sintiendo que por fin se liberaba la tensión de los últimos meses. Eso no es todo, continuó el juez. El tribunal condena al señor Holland a pagar todas las costas judiciales y los daños no pecuniarios. También se embargan todas sus cuentas para garantizar el pago de la indemnización. Mientras el convoy se llevaba a Christopher, éste miró por última vez a Sabrina. Ya no había confianza en sí mismo ni arrogancia en sus ojos, solo el vacío de un hombre que lo había perdido todo por su propia codicia. El detective Parker estrechó la mano de Sabrina. Enhorabuena, se ha hecho justicia. Ahora tendremos que arreglar el asunto con los nuevos propietarios del apartamento, le recordó el abogado. Pero esto es una formalidad. Han comprado una propiedad robada, así que la venta queda automáticamente anulada. Sabrina salió del juzgado bajo un sol radiante. Sentía una extraña mezcla de emociones, alivio, tristeza, esperanza. Aún quedaba mucho trabajo por hacer.
recuperar el piso, restaurar los documentos, curar las heridas de su alma. Pero lo más difícil ya había pasado. El tío Bob le pasó el brazo por los hombros. «Vamos a casa de verdad». Y Sabrina supo que tenía razón. Por fin volvía a casa, a las paredes que recuerdan el amor de sus padres, al lugar donde su memoria perdura. Y esta vez se quedará con este hogar, para siempre. El día siguiente a la vista judicial fue sorprendentemente soleado. Sabrina estaba sentada en el despacho del detective Parker, ordenando las nuevas pruebas que habían seguido llegando desde la detención de Christopher. Cada nuevo documento, cada testimonio revelaba capas más profundas de mentiras y traición. Tenemos acceso completo a todas sus cuentas y correspondencia. El detective extendió nuevos papeles sobre la mesa. Lo que encontramos superó nuestras peores sospechas. Sabrina cogió el primer documento, una copia impresa de los correos electrónicos entre Christopher y Rachel. Su correspondencia comenzó hace 3 años. «Mi reina, no puedo esperar a conocerte. Esta aburrida cena con mi mujer parece una eternidad». «3 años», susurró Sabrina. «Lleva 3 años engañándome, y no son solo encuentros románticos», añadió el detective. «Mira esto». Me enseñó sus extractos bancarios. En estos 3 años gastó casi $500,000 en Rachel, regalos caros, viajes, alquiler de un apartamento. «Pero, ¿de dónde sacaba tanto dinero?», se preguntó Sabrina. El detective sacó una nueva carpeta. «Aquí empieza la diversión. Hemos descubierto toda una red de fraudes financieros. Christopher utilizaba su posición de asesor financiero para crear planes de inversión ficticios. Dispuso un cuadro de conexiones sobre su escritorio. Mira, creaba empresas ficticias, convencía a los clientes de invertir en ellas, prometiendo altos rendimientos. El dinero fluía a través de cuentas en el extranjero y acababa en las cuentas de Rachel o en su lujoso estilo de vida. A Sabrina se le revolvía el estómago. ¿A cuánta gente ha estafado? Hasta ahora hemos identificado a 23 víctimas de su fraude. La pérdida total asciende a unos $3 millones. En ese momento, el ayudante del detective entró en el despacho con nuevos documentos. «Señor Parker, hemos encontrado algo interesante en la historia de Rachel Donovan». Puso fotografías sobre la mesa. «Parece que esta no es su primera estafa. Ha estado involucrada en 3 casos similares en los últimos 5 años. Conocía a hombres casados con éxito, se involucraba sentimentalmente con ellos y luego ella les ayudó a robar a sus esposas y clientes», terminó el detective. Sabrina tomó una de las fotografías. Rachel y Christopher en un centro turístico, abrazados y riendo. ¿Cuándo fue tomada? El detective comprobó la fecha. El verano pasado. ¿Recuerdas su importante conferencia de negocios en Miami? Sabrina se acordó. Dijo que era un viaje obligatorio para todos los empleados de la empresa. De hecho, fue una semana de vacaciones con Rachel. Un hotel de lujo, playa privada, cenas en los restaurantes más caros. Otro agente de policía entró en la oficina. «Detective, tenemos las imágenes de vigilancia del Ritz. Tienen que ver esto». Vieron el vídeo. Christopher y Rachel entrando en el hotel, registrándose como matrimonio, subiendo a su habitación. La fecha de la grabación es del jueves pasado, el día que le dijo a Sabrina que trabajaba hasta tarde en un proyecto importante. Y era así todo el tiempo, comentó el detective. Encontramos docenas de grabaciones similares en distintos hoteles de la ciudad. Sabrina sintió que la rabia se mezclaba con el dolor. Y yo le creía. Siempre me creía sus excusas. «No te culpes», le dijo suavemente el ayudante del detective. «Era un mentiroso profesional. Fíjese en esto». Me mostró una carpeta de documentos. Creó toda una leyenda para su doble vida. Documentos falsos de viajes de negocios, recibos falsos de reuniones de negocios, incluso informes falsos de conferencias a las que supuestamente asistía. El detective añadió, «Y eso no es todo.
Encontramos pruebas de que había estado planeando este golpe final, la venta de su apartamento, durante mucho tiempo. Nos mostró correspondencia electrónica entre Christopher y algún experto en falsificación de documentos. Mira, el primer contacto fue hace un año. Envió muestras de tu firma. Preguntó sobre la posibilidad de una falsificación de alta calidad. Y aquí está su correspondencia con el agente inmobiliario, añadió el asistente. Empezó a buscar compradores potenciales para el piso hace 6 meses. Sabrina hojeó los documentos, sintiendo como si cada nueva prueba abriera nuevas facetas de la traición. ¿Y Rachel también fue detenida? Sí, asintió el detective. ¿Y sabes qué es lo interesante? Inmediatamente empezó a cooperar con la investigación. Les contó todo sobre sus planes. Le dieron el informe del interrogatorio. Según ella, planeaban vender el apartamento, reunir todo el dinero que pudieran y huir a México. Allí ya habían comprado un chalet en la costa y abierto cuentas con nombres falsos. ¿Un chalet?, volvió a preguntar Sabrina. Sí, el detective mostró fotos de la lujosa casa. La compraron hace 6 meses por $500,000. El dinero se transfirió desde una de las cuentas de Christopher en el extranjero. En ese momento, el abogado de Sabrina entró en el despacho. Tengo noticias. Hemos encontrado otra víctima de su fraude. Una pareja de ancianos que le entregó todos sus ahorros bajo la promesa de un beneficio garantizado. Puso nuevos documentos sobre la mesa. El señor y la SRA, Thompson, ambos de 70 años, le habían confiado $400,000, todos sus ahorros para la jubilación. Sabrina sintió que se le cortaba la respiración. Dios mío, conocía personalmente a estas personas, les habíamos visitado, por eso confiaron en él, explicó el abogado. Utilizaba sus contactos personales para ganarse la confianza de las víctimas potenciales. El detective añadió, y eso hace que sus crímenes sean aún más atroces. No solo engañó a desconocidos, sino que traicionó la confianza de quienes le conocían y le querían. Otro agente de policía entró en la oficina. Señor Parker, encontramos el cuaderno de Rachel. Tiene una lista completa de sus objetivos, las personas a las que planeaba engañar. Ella abrió el cuaderno. Hay incluso anotaciones sobre cuánto dinero obtener de cada víctima y qué puntos débiles explotar para manipularla. Sabrina cogió el cuaderno con manos temblorosas. Había nombres de personas que conocía, amigos, vecinos, colegas de Christopher. Frente a cada nombre había una suma y breves notas. John y Mary Baker, unos 300.000 debilidad. Hijo enfermo, necesitan dinero para el tratamiento. Utiliza la historia del Fondo Médico Innovador. Robert Wilson, potencialmente 500,000. Debilidad. Solitario, confía en Christopher por su amistad con el padre de Sabrina. Ofrece una oportunidad de inversión exclusiva. Lo planearon todo, susurró Sabrina. Cada detalle, cada mentira. ¿Y sabes qué es peor?, añadió el detective. Ni siquiera se sentían culpables. Mira su correspondencia. Mostró un mensaje entre Christopher y Rachel. K. Hoy he cogido dinero de los Thompson. Los viejos ni siquiera sospecharon un truco. R. Eres un genio, cariño. Deberíamos celebrarlo en nuestro restaurante favorito. K. Y luego de compras. Te mereces un collar nuevo. R. Me encanta que gastes el dinero de los tontos crédulos en mí. A Sabrina se le revolvió el estómago ante tanto cinismo. ¿Cómo pudo abusar así de la gente que confiaba en él? Los psicópatas suelen ser muy encantadores, explicó el detective. Saben cómo ganarse la confianza, cómo manipular las emociones de los demás. Pero por dentro están vacíos. En ese momento, otro policía entró en el despacho. Detective, tenemos noticias de nuestros colegas de México. Han encontrado otra cuenta abierta a nombre de Rachel. Hay casi $1 millón en ella. ¿Dinero de inversores?, preguntó el detective. Sí,
Y algo más interesante, han encontrado los documentos de registro de la empresa. Parece que Christopher y Rachel planeaban abrir allí un negocio turístico. Sabrina sonrió con amargura. ¿Probablemente algún tipo de estafa otra vez? Lo más probable, asintió la detective. Según los documentos, planeaban atraer inversores para construir un complejo hotelero, pero, de hecho, no estaba prevista ninguna construcción. El abogado miró los nuevos documentos. Eso explica por qué tenían tanta prisa por vender el apartamento. Necesitaban el dinero para crear la apariencia de un negocio de éxito en México, y habrían vuelto a engañar a gente crédula, añadió el ayudante del detective. Sabrina se sintió desbordada por la emoción. La ira contra Christopher y Rachel se mezclaba con la compasión por sus víctimas y el alivio de que por fin se hubiera desvelado la verdad. ¿Qué será ahora de toda esta gente? ¿Su dinero? Estamos trabajando para recuperar el dinero, respondió el detective. Hemos conseguido bloquear parte en las cuentas. Puede que recuperemos una parte tras la venta de los bienes de Christopher y Rachel. Y lo más importante, añadió el abogado, no podrán engañar a nadie más. Su doble vida, todos sus fraudes han quedado al descubierto. Sabrina se levantó y se acercó a la ventana. Empezaba a oscurecer fuera, pero sentía una extraña luz en su interior. Sí, había perdido al hombre que creía conocer, pero, a cambio, obtuvo la verdad. Y aunque era amarga, era mejor que una dulce mentira. «Saben», dijo, dirigiéndose al público, «mi padre dijo una vez, la verdad siempre sale a la superficie». Sabrina estaba de pie en medio del salón del apartamento de sus padres, observando la luz del sol matutino que entraba por las ventanas. Habían pasado 3 meses desde el juicio y, por fin, todos los trámites legales habían concluido. El piso volvía a ser suyo, no solo desde el punto de vista legal, sino también moral. Pasó la mano por la pared recién pintada. Durante las 2 últimas semanas, ella y sus amigas habían estado renovando el piso, devolviéndole el aspecto que tenía cuando sus padres vivían. Cada detalle, cada tono, había sido cuidadosamente elegido para recrear el ambiente de su infancia. ¿Te gusta?, preguntó Margaret mientras terminaba de colgar unas viejas fotos familiares. Sabrina asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Es perfecto. Es como volver a casa después de un largo viaje». El tío Bob, que había estado ayudando con las reformas, vino con una taza de café. «Tu padre estaría encantado. Siempre decía que este apartamento debía mantener vivo el espíritu familiar». Sabrina sonrió al recordar las palabras de su padre. Se acercó a la ventana, donde había nuevas macetas con flores, como las que había cuidado su madre. Sabrina sonrió al recordar las palabras de su padre. Me hizo replantearme muchas cosas. Margaret se acercó y abrazó a su amiga. «Te has hecho más fuerte». Y no solo eso, Sabrina sacó una carpeta de su bolso. «Mira», puso los documentos sobre la mesa, planes para crear una organización de ayuda a mujeres víctimas de fraudes financieros. Hablé con un abogado. Resulta que hay muchos casos así. Mujeres que confían en sus maridos, firman documentos sin leerlos, pierden sus propiedades por culpa del fraude. El tío Bob miró los papeles con atención. «Es una gran idea. Tu experiencia puede ayudar a otras a no caer en la misma situación». «Así es», asintió Sabrina. «Ya me he puesto en contacto con varios abogados que están dispuestos a ofrecer consultas gratuitas. Y el detective Parker ha accedido a organizar seminarios sobre cómo reconocer el fraude financiero». En ese momento sonó su teléfono. Era la señorita Thompson, su anciana vecina. «Sabrina, querida, ¿ya te has instalado? He hecho tu tarta de manzana favorita. Gracias, señorita Thompson. Pasa, estamos terminando las fotos». Unos minutos después, la señorita Thompson estaba sentada a la mesa, sirviendo té. «Sabes, estoy tan contenta de que hayas vuelto. Esta casa ha estado tan vacía sin ti». Sabrina sonrió. «Yo también me alegro de estar en casa. Y tengo planes».
Le contó a su vecina su idea de crear una organización. ¡Qué necesario!, exclamó la señorita Thompson. Sabe, mi sobrina se acaba de divorciar y su marido ha intentado apoderarse de su negocio con documentos falsos. Ya ve, dijo Sabrina. Hay muchas historias así, y a menudo las mujeres sencillamente no saben dónde pedir ayuda. Margaret, que solía trabajar como periodista, añadió: puedo escribir una serie de artículos sobre esto, para llamar la atención del público. Y puedo ayudar con la parte financiera, ofrece el tío Bob. Enseñar a las mujeres cómo proteger sus bienes, cómo comprobar los documentos. Sabrina sintió que el corazón se le llenaba de calor. Era su nuevo propósito, su nuevo sentido de la vida. En ese momento sonó el timbre. Era un mensajero con documentos de su abogado. La decisión final del tribunal sobre el divorcio. Sabrina firmó y entregó una copia al mensajero. Eso es todo, dijo, volviéndose hacia sus amigas. Ya soy oficialmente libre. Margaret levantó su taza de té. Por una nueva vida. Todos se unieron al brindis. Sabrina miró alrededor de la habitación. Fotos antiguas en las paredes, las flores de su madre en el alféizar, los libros de su padre en las estanterías. Todo estaba en su sitio, pero al mismo tiempo era nuevo.